Muy buenas noches, bienvenidos a Con Otra Mirada. Desde hace unas décadas, pues unas 3 o 4, vamos a ponerle, los hombres más ricos del mundo actúan, en ocasiones, a veces, conjuntamente, para imponer su visión del mundo, una visión muy peculiar al resto de los mortales, a quienes normalmente mantienen en la ignorancia. Hombres a quienes ya no satisface encabezar la lista Forbes ni engrosar la cuenta corriente, se entiende, con otros 1.000 millones de dólares. Hoy su poder es mayor que el de los estados y, de hecho, en este momento ya dominan las principales organizaciones internacionales, es decir, aquellas que están por encima de los estados. En una extraña mezcla de idealismo y una descarnada hambre de poder, están dispuestos a utilizar los más crudos medios para conseguir sus fines, algo que están haciendo, que no son otros sino la obtención del poder y la disminución de la población mundial, verdadera obsesión esta última de todos los globalitarios. Y entre ellos, George Soros junto a Bill Gates. Soros, el perejil de todas las salsas. No, el protagonismo mundial de Bill Gates no es conspiracionismo, se lo contamos. Aunque la fortuna de George Soros es difícil de calcular, se estiman algo más de 25.000 millones de euros, casi en un 70% invertida en las diversas organizaciones que forman la Open Society Foundation, uno de los brazos más eficientes del CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. A lo largo de 3 décadas ha invertido más de 32.000 millones de dólares en movimientos políticos y sociales repartidos por todo el mundo. Una de las fijaciones de Soros es el este de Europa. Enemigo jurado de Rusia, promovió el fin del comunismo durante los años 80 financiando al sindicato polaco Solidaridad y al movimiento checo de Václav Havel. Tras la caída de la URSS, se ha convertido en uno de los principales instigadores de la estrategia de acoso a Moscú, sobre todo a partir del nuevo milenio. Así financió las llamadas revoluciones de color, comenzando por la de Serbia en el año 2000. Desde entonces ha promovido la Revolución Rosa en Georgia en 2003, la Revolución Naranja en Ucrania en el 2004, la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán en 2005 y otra docena larga de revoluciones en las que, en todas ellas, se agitó un nacionalismo antirruso y proatlantista. Tampoco es ajeno a la llamada Primavera Árabe, tanto en los casos exitosos como en Túnez y Egipto, como en los fracasados, casos de Bahrein, Siria o Irán, prontamente abortadas. Mención especial merecería la Revolución Libia. En no pocas de estas ocasiones el resultado ha sido el reforzamiento del islamismo radical. El objetivo de Soros es el de imponer el globalismo en todo el mundo y para ello traza estrategias contra los principales enemigos del mismo. Así, en 2020 se lanzó contra Donald Trump a través de organizaciones como Black Lives Matter y Antifa, generosamente financiadas por su Open Society. Esta apoya al NED, National Endowment for Democracy, que, como ellos mismos admiten, se dedica a hacer lo que hace 25 años llevaba a cabo la CIA. El NED recibe copiosas subvenciones de grupos privados. Uno de los más destacados es el que conforman las fundaciones de Soros. George Soros, tenemos hoy para hablar de ello a don Javier Villamor. Muy buenas. Aquí entre nosotros, don Javier, un placer tenerle, y a don Álvaro Peñas, en plural. Subrayamos este carácter plural, legión, ¿no? Sí, señor. Legión. Vos sois legión. Como Soros, que parece ser legión también. Sí, está en todas partes, ¿no? Está en todas partes, sí. Hay una cosa con Soros que es, es curiosa hasta cierto punto solo, ¿no? Y es que es tan cierto que es, como se ha dicho, el perejil de todas las salsas, es decir, que está metido en tantas cosas, que se ha puesto en marcha ya desde hace tiempo una especie de contestación, una especie de vacuna, permítanme la imagen, burlona, para que cualquiera que acuse a Soros de estar detrás de cualquier movimiento en que en realidad sí está Soros, sea acusado de conspiracionista, ¿no? Como diciendo, bueno, Soros está detrás de la crisis ucraniana, de la inmigración, de Georgia, de tal, de no sé qué, y cuando se señala que Soros está, sí, hombre, Soros va a estar en todas partes, ¿no? Sí, un poco convertirlo en como que es algo propio de una película de James Bond, ¿no? Es un malo de película de James Bond. Sí. Sí, lo que pasa es que eso se ha hecho mucho tiempo. Y también es verdad que durante muchísimos años hablar de Soros efectivamente eras un loco. Pero sin embargo ya hay una imagen incluso popular, diría, que le reconoce en muchos sitios, y creo que en ese sentido eso ha fracasado. Además se ha llegado a algunos casos, uno era acusar de antisemitismo a cualquiera que atacara a Soros, cuando luego Soros no tiene muy buenas relaciones con el Estado de Israel, ¿no? Entonces esas contradicciones que se han ido dando muy a menudo. Pero creo que esa estrategia ya no les funciona. La clave de Soros, hay que entender, es
digamos, esa cabeza de turco. Es decir, Soros representa esa maquinaria internacional, ese estado profundo, que es cierto que a veces algunos pecan de centrarse demasiado en ese personaje, ¿no? Soros ahora mismo tiene 91 años, Sí. Desde luego que no puede hacer todo lo que está haciendo. Cuando hablamos de Soros, se achaca a la institución o a la fundación de fundaciones, Open Society Foundations, que ha creado y que ya trabaja solo, es decir, sus vástagos ya funcionan solo. ¿Por qué? Porque ya hemos construido esa pirámide ideológica en la que todo funciona a la perfección. Soros es un ejemplo de lo que muchos estaban hablando antes, de cómo se ha podido cambiar la realidad. Lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, esos 5 pilares de nuestras sociedades occidentales, los medios de comunicación, fundaciones, sociedad civil, partidos políticos, que conforman el entramado de nuestras sociedades occidentales. Y cómo, pudiendo tocar esos pilares principales, eres capaz de cambiar la conciencia de una sociedad. El problema, como tú decías, ¿no? Se ha intentado echar basura encima de los argumentos que como decimos siempre, no son argumentos. Es decir, nos basamos en documentos escritos, en datos publicados por los portales de transparencia de las propias fundaciones de Soros. Simplemente hay que ir a los portales a molestarse un poquito y buscar algo más allá. Cuando rascas te das cuenta de que ese entramado es internacional y que es capaz de quitar y poner gobiernos, que quizás era lo más preocupante. Para aquellos que siguen diciendo que quieren interpretar el globalismo en una clave, digamos, estrictamente comunista, hay que recordar aquí que Soros estuvo detrás, fue uno de los que estuvo detrás, no digo que sea el único ni la causa principal, pero fue uno de los que estuvo detrás del hundimiento del bloque del Este y por tanto del hundimiento de la Unión Soviética. Financió, por ejemplo, al sindicato Solidaridad de Polonia o al movimiento de Václav Havel en Checoslovaquia, ¿no? Es decir, que malamente puede luego hacerse una lectura, digamos, en clave al menos exclusivamente comunista del globalismo, cuando uno de sus principales adalides es el señor Soros, ¿no? Adelante. Adelante. Claro, es que Soros ha estado trabajando para la política estadounidense. Entonces, lógicamente, haya hecho su papel para combatir a su enemigo ideológico, que era el bloque comunista, el bloque soviético. Esa forma de querer, ahora también es que se está llamando comunismo a muchas cosas, ¿no? Pero claro, sí, erróneamente. Es verdad. Sí, erróneamente. Sí. Pero se está cogiendo todo ese bloque de la extrema izquierda que ha abandonado los principios más clásicos, vamos a llamarlos así, del comunismo, ha cogido una nueva forma, ha dejado la lucha de clases por la lucha de géneros, por la lucha de razas. Y se está cogiendo eso, claro, como eso Soros lo está fomentando, pues por esa razón yo creo que se comete muchas veces este error, ¿no? Identificarlo con una especie de neocomunismo cuando realmente es una cosa completamente nueva, es algo completamente distinto, ¿no? Y al fin y al cabo unos son los movimientos que están al servicio de las grandes élites, de las grandes empresas y del gran capital en realidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una de las trampas también, ¿no?, que se utilizan mucho en esto, es desvirtuar el debate y no centrarnos en el problema real. Hay que tener en cuenta que porque se financió en este caso la caída de la Unión Soviética. Hay una historia muy curiosa cuando habla de la campaña Xerox, que enviaba fotocopiadoras estas de oficina enormes para fotocopiar libros que eran ilegales en la época comunista y empezar a cambiar en esa ventana de Overton la mentalidad de la gente, ¿no? Hablando de ideas de liberalismo, etcétera, etcétera. Pero después, cuando llega Yeltsin y todo eso, es decir, arrasan, ¿no?, los buitres norteamericanos, bueno, anglosajones en general, porque a veces muchos nos centramos en Estados Unidos, pero los ingleses tienen su aquel, ¿no? Tienen lo suyo. Arrasan, privatizan todo en ese caso de Rusia y, bueno, pues Rusia cuesta 20 años, esos 20 años que estamos viendo, a alcanzar cierta estabilidad como país, porque todos los fondos de inversión extranjeros llegan, arrasan con todo lo que tenían, privatizan y se lo llevan crudo, entre ellos George Soros. Hay que tener en cuenta también que Soros, cuando se educa en Inglaterra, en 1947, es en la London School of Economics, ¿no? O sea, hablamos de una mentalidad y una universidad controlada en gran parte por lo que es el Estado profundo, digamos, el gobierno británico, para sacar de ahí mentes brillantes de alguna manera que les pueda servir para trabajar a escala internacional en los intereses británicos, económicos o políticos. Ahí es donde luego Soros va a Estados Unidos y ya empieza a trabajar a nivel económico muy potente en ese país, pero de alguna manera él es hijo de la mentalidad británica, ¿no? Y por ejemplo, me gusta mucho cuando dices tú lo de Israel, porque el concepto de sociedad abierta es el de romper las tribus tradicionales, las antiguas alianzas. Y ahí Israel, como pueblo que intenta tener una identidad propia, entre comillas, como Estado dentro de un pueblo, un pueblo dentro de un Estado, pues obviamente no les gusta eso, porque el judío es como ser humano, es un ser muy conservador, muy identitario, muy defensor de lo propio, y ahí es donde Soros es considerado persona non grata, porque también es una forma de destruir. El judío de Israel.
Claro, el judío de Israel, obviamente. Luego hay que diferenciar el judío de origen askenazi principalmente, que vive en Estados Unidos, que no tiene ninguna conexión con el judaísmo tradicional, que suelen ser parte de la élite económica política, pero que en el fondo no les importa nada a Israel como herencia, digamos, cultural de política, ¿no? Su condición judía, me refiero a la de Soros, y su condición húngara, quizá le predisponen, con las pruebas en la mano, quiero decir, y a la luz de lo que vemos, contra Rusia de una manera especial, ya no solo contra el comunismo, la Unión Soviética o el antiguo bloque del Este, sino que parece tener algo contra Rusia. No quiero leerlo en clave de interpretación étnica porque no creo que sea verdaderamente traducible, pero sí parece que hay una cierta animadversión, posiblemente porque Rusia no es lo que él considera, al menos no de manera completa, una sociedad abierta. Y por otro lado, su origen húngaro tampoco le predispone muy a favor de Rusia, porque tradicionalmente no han sido, en fin, pueblos muy amigos, ¿no? Sí. Bueno, es que, claro, Rusia, lo ha comentado Javier, hubo la época de Yeltsin, ahí hubo pingües beneficios y pingües negocios, y todo eso llegó a su fin. Y Rusia, bueno, pues está reclamando su espacio como potencia. Quizá no puede llegar al nivel de antes, pero desde luego como una potencia en la zona, ¿no? Y claro, eso va contra los intereses norteamericanos. Entonces, evidentemente, eso va contra los intereses de Soros. Esa, yo creo, para mí es la razón básica. Respecto al tema de que sea húngaro, bueno, sí, puede haberlo también. Evidentemente, él ha luchado durante mucho tiempo contra Rusia en forma de la Unión Soviética, ¿no? Durante todo el periodo de la Guerra Fría. Entonces, sí, puede predisponerle, desde luego, a ello. Yo no sé si, analizando varias de las biografías de Soros, hay un momento en que cuenta, por ejemplo, que su padre, que es el que le educa un poco en toda esta rebeldía, su padre luchó en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Primera, si no me equivoco, y fue preso de los rusos. Sí. Es decir, se escapó y demás y llegó. Entonces yo creo que también es un poco, tiene ese trauma, ¿no?, infantil, pues lo podemos entender o así de alguna manera. En clave freudiana. En clave freudiana, de ese subconsciente que está latente. Pero yo creo que sobre todo, como bien apuntabas antes, es que si nos fijamos en la sociedad rusa e incluso todos los países de la antigua Unión Soviética, a pesar de los años de comunismo, les han destrozado el alma, eso es cierto, pero no del todo lo que es la herencia cultural, ¿no? Es decir, los rusos, cuando cae todo, siguen siendo orgullosos de Rusia. Y a pesar de que ahora ya no exista lo que es el zarismo, de alguna manera están recuperando ciertos símbolos que les da una identidad. Es decir, se ha caído Rusia, se ha caído el Imperio Soviético, pero seguimos siendo rusos, ¿no? Y eso es lo que todavía le puede doler a personas como Soros, porque ahí ese globalismo que conocemos no ha entrado, ¿no? No hace falta más que ver las estadísticas. Los rusos son un pueblo muy orgulloso, no ha entrado en absoluto las ideas globalistas o las ideas, digamos, liberales sexuales que conocemos en Occidente, y se defienden mucho de eso. Es un avatar, digamos, hay un muro psicológico que creo que no se puede romper de otra manera. También es cierto que en este caso Putin ha hecho muy bien, como otros países, en levantar muros ideológicos y muros morales capaces de frenar esa avanzadilla y ese bombardeo constante que en los otros países como España no hemos sabido hacer, ¿no? O no hemos podido. Cabría matizar algo en el sentido de que efectivamente Soros ha estado al servicio de la política exterior norteamericana, pero de la política exterior norteamericana entendida como apéndice del globalismo o como motor del globalismo, no tanto la política norteamericana cuando ha atendido a unos intereses de carácter más, vamos a llamarle así, nacional. Es decir, nadie se figura a George Soros como brazo ejecutor de políticas de Donald Trump. Sí, es un buen ejemplo. Es decir, que él realmente actúa a través de una serie de organizaciones como el National Endowment for Democracy, que es la sucesora de la CIA. Hace, según ellos mismos reconocen paladinamente, lo que hacía la CIA, las actuaciones que llevaba a cabo la CIA por todo el mundo hace 25 o 30 años, solamente que en la clave en la que se hace hoy. Hoy se procura, pues, impulsar determinados movimientos para evitar tener que poner bombas en embajadas o para tener que, en fin, se generan movimientos sociales, movimientos de este tipo que hemos visto cómo se ha producido en el entorno de Rusia durante los últimos 20 años aproximadamente, ¿no? Sí, entre ellos, por ejemplo, Georgia. Ahora estamos hablando mucho de Ucrania, se nos ha olvidado Georgia, Kazajstán, también esos países frontera, pero esto es muy importante lo que dices. Hoy parece que pensamos, o la gente tiende a pensar, que solo puede haber dictaduras cuando se la llevan a cabo botas y cascos militares, pero estamos viendo una dictadura de las sonrisas, ¿no? Y se crean asociaciones pantalla que sirven precisamente para que ciertos brazos del Estado lleguen donde antes no llegaban o lleguen de una manera mucho más invisible. Antes te ponían bombas, ahora, como dices, te mandan una manifestación o una embajada para tirar gobiernos o lo que fuera, ¿no? No olvidemos que Soros en este caso también es miembro del Council on Foreign Relations, que es esa institución privada que realmente dirige la política exterior norteamericana.
y que tiene su brazo ejecutor en Europa, el ECFR, que también lo tienen todos los países. En España también está, y por cierto, su presidenta ha escrito varias columnas en El Mundo defendiendo a este personaje, ¿no? Diciendo que es un filántropo y que nada tiene que ver con las especulaciones ni aquello que se le achaca. Que, pues repito, posiblemente no sea Soros en persona el culpable, está a otras cosas, pero que ya ha creado esa estructura que anda sola. Entonces, cuando definimos Soros, hablamos de esa estructura. Sí, claro. Quizás sea un simplismo demasiado absurdo, pero que nos sirve para decir mucho con muy poco, ¿no? Es un símbolo, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Esto es una cosa que me llama mucho la atención. En una pequeña localidad de Madrid he visto una pintada contra Soros, por ejemplo. Entonces me llamó mucho la atención porque bueno, es una forma de reconocer. La gente está reconociendo eso como algo malo, y efectivamente Soros es el símbolo, porque la gente que seguramente hizo esa pintada no sabría que es un señor que tiene 91 años. ¿Se puede reproducir? ¿Se puede reproducir la pintada? Bueno, lo que ponía era Fuck Soros. Era algo así muy internacional la cosa. Muy internacional. Para que no se la pierda nadie. Pero claro, realmente me llamó mucho la atención. Nunca había visto algo así, ¿no? Pero es eso. Se ha convertido en un símbolo para mucha gente. Representa todo lo malo, todo lo que quieren, con lo que quieren envenenar a la sociedad, o lo que quieren acabar con la sociedad tradicional, con la soberanía nacional, con la identidad. Entonces, bueno, es como bien dice, es eso, es algo realmente simbólico. Aún así, bueno, ahora tiene su hijo Alexander, es el que más está recogiendo testigo. Sí. De hecho, ya se ha hecho fotos con muchos políticos, entre ellos, por supuesto, el presidente Sánchez. Sí. También estuvo con Sebastián Kurz, el canciller austríaco, que al mes un escándalo de corrupción y desapareció. Sí. Muchos relacionaron la visita a ese escándalo, pero bueno, algo no le debió dar. Algo no le debió dar, ¿no? Ese escenario, ¿no? Bueno, tiene allí, ahora está allí la Universidad Centroeuropea, está en Viena. Fue incluso, creo que, bueno, Soros padre fue condecorado, creo que por la ciudad, por el Ayuntamiento de Viena, por su labor filantrópica, ¿no? Aquí hay algo que también hay que tener en cuenta, que no caigamos en lo que estamos viendo, ¿no? Vivimos en la sociedad de las sombras, de alguna manera, en esa cueva de Platón, y Soros yo creo que es una de esas sombras. Es decir, detrás de Soros hay otros intereses que nunca llegaremos a conocerlo, ¿no? Pero trabaja por y para. Decir, si cuando un personaje de esta manera se muestra y todo el mundo le sirve de cabeza de turco, es que está ordenado para hacer eso, ¿no? Es decir, de alguna manera, las grandes familias detrás, los grandes poderes, hablamos de los fondos de inversión mucho más poderosos que lo que tiene Soros, se protegen detrás de este personaje, ¿no? Y además, de alguna manera también sirve para distraer la atención. Mientras nos centremos en una persona, quizá no vayamos al fondo de la cuestión. Y eso que yo, que me gusta mucho esta figura, procuro no caer en eso que es tan humano de cebarte con una personaje cuando lo que te viene detrás es mucho más gordo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en un solo nombre se resume una gran cantidad de cosas. Pero hay mucha gente que quizás se queda con esa persona y no entiende que hay otra superestructura por encima, mucho más. Eso lo contamos nosotros. Exacto. Bueno, iba a decir una cosa que creo que es necesaria, porque muchas veces cuando hablamos de conspiraciones pensamos que la conspiración por el hecho mismo de su naturaleza ya es exitosa. Es decir, que bueno, la gente que conspira consigue el éxito, para eso conspira. No, la mayor parte de las conspiraciones fracasan. De hecho, la historia contemporánea es una sucesión frente a lo que mucha gente hoy pretende de que no hay conspiraciones, y eso es una cuestión de, digamos, de locos, de una mentalidad paranoide y tal. En realidad, la realidad es la contraria. Las conspiraciones son numerosísimas. De hecho, hay profesiones enteras que se dedican a conspirar. Por ejemplo, los publicistas, que es gente que conspiran contra lo que te crean necesidades que no tienes y que te quieren hacer creer que tal, y que vas a ser feliz a través de la satisfacción de esas necesidades que no existían para ti hace 10 minutos y ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, eso existe. Los políticos, por supuesto, son parte de una conspiración evidente, ¿no? Constante, además. Constante y continua. Les da igual decir una verdad que una mentira, que una cosa intermedia, que es lo mismo. Lo importante es que tú me votes. Si consigo que me votes dentro de 10 minutos después, pues es igual. Nada me obligará a cumplir esa promesa. Lo hemos visto desde el presidente de gobierno que tenemos hasta el alcalde de Madrid, por ejemplo, que se desdicen de sus promesas un día después de efectuadas o un fin de semana después de efectuadas. Es decir, la conspiración es permanente, y la conspiración no consiste tanto en la ocultación, porque hoy ya no es necesario ese requisito, quizás antes sí, sino en el acuerdo de una serie de personas para forzar la voluntad de otros y para llevarles a sitios donde probablemente nunca querrían ir por sí mismos. Digo todo esto, y perdón por lo largo de la digresión, a cuenta de las primaveras árabes, que estuvieron impulsadas por Soros, pero que algunas, en fin, llegaron a buen término, entendiendo por buen término aquello que se buscaba impulsando la primavera, y otras fracasaron y embarrancaron de forma miserable, ¿no? Bueno, ha sucedido hace relativamente poco, y también este personaje estaba detrás de ese movimiento.
El caso, además, uno de los más llamativos es el de Egipto. Sí. Que al final lo que acabó pasando es que la caída del régimen de Mubarak da paso al poder a los hermanos musulmanes. Y vuelve otra vez un golpe de Estado para volver prácticamente a una situación similar a la anterior. O peor. o peor, sí, similar o peor, ¿no? O el caso de Siria también es tremendo por lo que conllevó con la guerra civil y luego la aparición de la salvajada que es el Estado Islámico, ¿no? Véase Libia, por ejemplo. Sí, o el caso de Libia, ¿no? Que yo creo que en Libia también ahí creo que la mano de Sarkozy decían que había sido larga. Y, Tanto, muy larga. Muy larga. Y lo cierto es que, bueno, Libia en este momento sigue siendo un Estado fallido. Sí, sí. Es decir, que realmente esas revoluciones no consiguieron, para lo que supuestamente habían nacido, esos cambios democráticos no han servido absolutamente para nada. Ha sido un fracaso en ese sentido total. Rotundo. Algo positivo quizá a nivel periodístico y bueno, ya también para la población es entender que esas narrativas que todo el mundo se las tragaba antes ya no cuelan, ¿no? ¿Por qué fuimos a Libia? ¿O por qué hubo esa alianza internacional contra Libia? ¿No? Había que echar a Gaddafi, el dictador, había que imponer la democracia. Y como bien dice Sarkozy, ¿por qué movió los hilos? Porque Gaddafi quería construir una moneda africana que unificara África bajo su propio oro, que robaría 400.000 millones de euros en impuestos a Francia de la África francófona. Sí. Obviamente, hablamos de que se cayeron los imperios, sí, pero no. Es decir, se cayeron de manera, en las sombras se cayeron, pero por detrás sigue existiendo, sobre todo en este caso en el Imperio Británico y el Imperio Francés, ¿no? Son zonas de poder, zonas de influencia de países tan importantes como Reino Unido o Francia y no se pueden tocar. Ahí Gaddafi tocaba cortarle la cabeza porque estaba tocando, digamos, la comida de los papás y eso no se le permitía. Te permitimos estar donde estás, los años que has hecho, que por cierto Gaddafi creo que no hizo a nivel, digo, de estadísticas, ¿no? Creo que puso a su país muy alto respecto a donde lo recogió. Hablamos de seguridad social, es decir, de educación gratuita, elevó el nivel del país brutal y también reconociendo que hay ciertos países que no pueden pasar de una zona de desarrollo, había que frenarlo, ¿no? En este caso Libia, sin contar, y lo podemos entender años después, el interés de generar una zona muy incómoda, muy poco estable para que hubiera un tráfico de personas constante hacia Europa, ¿no? Hablamos de 2015-2016 con todo el tema de refugiados y de hecho ya donde hay mafias reconocidas además por Europa, por mucho que no se hable en los grandes medios de comunicación, que van desde la costa de Libia, que después trafican en mitad del mar Mediterráneo con ONGs, entre algunas de ellas financiadas por Soros, para importar inmigrantes a Europa, ¿no? Y esto está reconocido, sí. Lo bueno de esto es que ya esa careta se ha caído, ¿no? Ahora lo que toca es llevarla a gran parte de la sociedad. Antes teníamos no el beneficio, sino lo malo de la duda estaba en nosotros, que eran los que hablábamos de eso. Ahora la duda está en los otros porque intentan mentir o intentan ese salto hacia adelante para que la estructura que han creado se mantenga, que ya es como un castillo de naipes. Lo bueno es que la careta ha caído, lo malo es que aunque la careta haya caído, no parece producir ningún impacto en la población. Eso es lo desesperante. Parece darle absolutamente yo creo que poco a poco sí está haciendo efecto. Hay más personas que empiezan a pensar. Cuando reciben el impacto directo. Sí, bueno, pero... El fenómeno en abstracto, cuando tú le explicas, oye, que está viniendo un montón de gente a través de una serie de ONGs, que socapa de que los rescatan en el mar con riesgo de sus augustas personas, no hay tal, sino que están de acuerdo con las mafias, las policías locales, y hay un conchavamiento para recogerlos a X millas de la costa y transportarlos. Realmente son unos taxis del mar que son los responsables y los culpables, estas ONGs, de los miles de muertos que hay en el lecho del Mediterráneo y en parte del Atlántico. Digo por eso que lo desesperante es que cuando hablas de estas cosas en abstracto a la gente no le impacta. Eso sí, cuando tu pueblo, tu población, tu localidad, tu ciudad, o tu barrio empieza a sufrir una inmigración masiva, entonces y no puedes salir por la noche, o le han pegado una puñalada al vecino del cuarto, o a tu hija, Dios no lo quiera, o tal, entonces es cuando protestamos. Lo que pasa es que ya está llegando cada vez más gente. Es decir, antes decías, esto está pasando aquí, eran sitios muy localizados, pero cada vez va más. Entonces, una vez más gente dice, bueno, es que vale, tengo que irme de este pueblo porque no estoy bien, pero es que me voy a otro y a los 3 años tengo el mismo problema. Entonces no puedes escapar de la situación y yo creo que eso ayuda evidentemente a despertar conciencias, ¿no? Desgraciadamente las personas somos muy cómodas y hasta que no nos está mordiendo el perro, no decimos que el perro muerde, ¿no? Sí. Es así, pero bueno. Así es, bueno, además este personaje... Sí, por ejemplo, que ahora Más Madrid ahora, por ejemplo, ha propuesto los rótulos del centro de Madrid, ponerlos en árabe para evitar la xenofobia, ¿no? Es decir, que luego hay una vida hacia adelante, como decía, en ciertos sectores en los que en vez de reconocer, que además yo creo que no pasaría nada, digo, oiga, señores, me he equivocado, ¿no? Pero como vimos en esa política de la vanidad y la soberbia, no, yo no me equivoco, y el problema ahora es la xenofobia, los delitos de odio contra los inmigrantes. Oiga, no, el problema es que a su abuela de 95 años
años la violen, que las bandas latinas se maten a machetazos todos los días en Madrid y que encima parezcan que nos vendan que esto es normal, ¿no? Los que tenemos cierta memoria, y yo soy relativamente joven, me acuerdo de Madrid bastante tranquilo, no es lo de ahora. Y hablo de Madrid, el cinturón rojo de Madrid, para hablar aparte, Cataluña para hablar aparte y zonas incluso del País Vasco también, ¿no? Aquí la cuestión es que hay gente que está perfectamente dispuesta a sacrificar a la población a su ideología. Exacto. Esa es la historia. Entonces, bueno, yo tengo una idea multicultural y si ustedes tienen que pegar 3 puñaladas, pues oiga, mayor gloria de la idea, ¿no? Es así, han estado dispuestos a hacerlo siempre y ahora siguen, aunque bueno, esa ideología ya ha podido mutar, pero al final son los mismos. Hay una cuestión también sobre la que conviene volver, ¿no? Y es que en el año 2020 George Soros estuvo detrás financiando los movimientos contra Donald Trump en Estados Unidos, los movimientos que recordaremos todos, iconoclastas, de destrucción de estatuas y de todo tipo de monumentos, Black Lives Matter, Antifa. Estaban subvencionados y es público y notorio. Reconocido por él, además. 200 aunque millones. las verificadoras salieran diciendo que, bueno, sí, pero no, pero solo los jueves por la mañana, pero tal y cual. Bueno, quedaron en paños menores ante la realidad de la financiación de Soros de estos movimientos, que ellos mismos reconocieron, además. Claro, es que el periodo de Trump fue un periodo muy malo para los intereses globalistas, entonces se había que acabar con él como fuera y ha financiado a todos estos grupos, como es lógico, pues para hacer la guerra interior, para dar la imagen de que Estados Unidos era un desastre, un país sumido en el racismo, en el caos, a pesar de que Trump estaba consiguiendo pues que la población negra estuviera viviendo mejor que ha vivido nunca en Estados Unidos, lo mismo con la población hispana, pero bueno, había que crear el relato y luego, bueno, pues permitir, lo que es curioso, ¿no?, es como permitir todo ese vandalismo, esa violencia, eso santificado por estos medios de comunicación luego tan buenistas, ¿no? Y sobre todo esas justificaciones, a mí me recordó un poco lo que sucedió en Los Ángeles en el 92, ¿recordáis los famosos disturbios? Sí. Claro, uno dice, bueno, sí, lo que ha pasado es una barbaridad, pero claro, eso no justifica imágenes que se vieron como un señor que va en un camión, un señor blanco, lo sacan del camión y lo matan a palos. Sin embargo, los medios de comunicación justificaban eso, ¿no? Entonces es realmente tremendo el doble rasero y el nivel de la hipocresía que tienen, desde luego, muchos medios de comunicación, muchos creadores de opinión y nada que decir, por supuesto, de las ONGs, que al fin y al cabo están financiadas por el mismo que está financiando los disturbios. Muchas veces se nos achaca que decimos que estamos obsesionados con esto y creo que, siendo abogado del diablo, hay que reconocer, y lo reconozco en mi caso, que claro que entiendo esa chispa, ¿no? Es decir, esta gente se amarra a una chispa, a una necesidad, a una injusticia social, que es verdad que está latente, pero luego escogen eso y lo maxifican, ¿no? O sea, lo elevan a la enésima potencia y de ahí sacan todo tipo de exigencias y cambios que para nada tienen que ver con la injusticia social inicial. Y luego, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, yo también me planteo, ¿no?, muchas veces que me intento meter en la mentalidad de Soros y de otros tantos, y digo, ¿qué haríamos si tuviéramos ese poder, ¿no? Y en este caso yo no critico que lo hagan. Es decir, que a nivel, si fuéramos estadistas, tuviéramos un gobierno en nuestras manos y fuéramos capaces de hacer esas cosas, creo que mucha gente haría un cambio. No digo este cambio, pero obviamente haría eso. Controlar medios de comunicación, lo que hace la política a día de hoy, ¿no? Es decir, que de alguna manera estamos señalando una forma de actuar que es global y que es humana y que ha sido siempre en la historia. Solo hace falta ver, por ejemplo, el Imperio Romano, todas las conspiraciones que ha habido siempre, el manejo del Senado, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que estamos yendo a un mundo tecnológico donde se han creado dos capas, ¿no? Es decir, donde la gente que conoce cómo el mundo se mueve en un área superior, que han creado una realidad teatral para la gran masa, para que piense que vive en un mundo que no es. Y yo creo que eso es lo que a nosotros, o al menos los periodistas, nuestro deber es romper eso, ¿no? Fusionar esos dos mundos, el Matrix, ¿no?, para que la gente entienda y pueda tomar mejores decisiones, que al fin y al cabo es lo que creo que es importante, ¿no? Y hablando de medios de comunicación, lo que ha sucedido recientemente es que han salido una serie de informaciones al respecto de los manejos de las organizaciones de Soros, que sí, que no ha sido George Soros en persona, pero de las organizaciones y de la gente que le sirve al respecto del control de esos medios de comunicación y de las informaciones que salen concretamente de Hungría. Esto ha aparecido en la prensa húngara. Lo vamos a ver. En las últimas fechas, el periódico húngaro Magyar Nemzet ha venido publicando una serie de abundantes filtraciones referidas al magnate estadounidense de origen judeo-húngaro George Soros. En ellas, Andrei Nosko, director hasta 2018 de la Open Society Foundation, reconoce los manejos que los medios de comunicación perpetran contra países como Polonia y la propia Hungría.
En el caso húngaro, el menor nivel formativo de los periodistas hoy día y la dificultad de los corresponsales para entender el idioma les hace vulnerables a la información procedentes de las organizaciones de Soros. La consecuencia, según Nosko, es que la información que sale de esos países es parcial, muchas veces, en sus propias palabras, sin ningún argumento real. El partido no está muy igualado, admite el empleado de Soros. No hay muchos periodistas extranjeros que hablen húngaro, por lo que no pueden hablar con la gente de a pie, por ejemplo, y no pueden leer las noticias locales. Lo digo por experiencia propia, ya que conocí a varios antiguos corresponsales que no sabían ni hablar ni leer en húngaro. Por lo tanto, la mayoría de ellos solo pueden basarse en fuentes secundarias. Y estas fuentes secundarias también son muy tendenciosas, entre otras cosas, sobre la legitimidad del gobierno húngaro, que en realidad es muy popular en el país. El periodista de corte progresista Matías Kalman también aparece en los papeles. Lo más suculento de sus confesiones hace referencia al modo en el que las ONGs dirigen a los periodistas. Me invitaron a Bruselas y a Estrasburgo para cubrir eventos específicos. En estas situaciones, a los periodistas se les dice prácticamente dónde ir y con quién hablar. Y cuando estás en otro país, necesitas un organizador en el que puedas confiar para ponerte en contacto con los mejores ponentes y expertos. Este es el modo de actuar de las organizaciones no gubernamentales, añade, lo que incluye a las más afamadas, como Amnistía Internacional. Haciendo que los periodistas extranjeros dependan de ellos, condicionan toda la información mundial. Las revelaciones ya son conocidas como los papeles de Soros. Pues los papeles de Soros. Por fin alguien Nada lo menos. Por fin alguien reconoce abiertamente toda esta historia, ¿no? Sí, sí. Bueno, la ha reconocido el propio Soros, hay que empezar por decirlo, cuando ha sido acusado en varias ocasiones por el presidente húngaro, por Viktor Orbán, de estar detrás de los manejos en perjuicio de Hungría, del gobierno húngaro, y detrás de la inmigración masiva que ha llegado al Mediterráneo, o a Europa, perdón, a través del Mediterráneo. Quiero decir que George Soros lo ha admitido públicamente en varias ocasiones. Por tanto, de cara al espectador, que no estamos hablando de ninguna cuestión conspiranoica, aunque en otras cadenas de televisión le digan que todo esto es conspiranoico. No les crean, o pregunten al propio Soros, o vayan a sus redes sociales y vayan a su web, ¿no? Diré, Soros admite abiertamente estar detrás de estas maniobras, y detrás de las maniobras para perjudicar al gobierno húngaro también es lo que revelan los papeles de Soros. Sí, el cambio esta vez es que se ha utilizado un método muy propio de Soros, las filtraciones, ¿no? Porque recordaremos el caso de las elecciones con la República Checa, con los Pandora Papers, que salen pocos días antes de que se celebren las votaciones, para atacar al que era el amigo de Orbán, ¿no? ¿Y salió bien? Y salió bien, sí, porque Babis perdió las elecciones. Y de hecho, bueno, ahora hay una historia allí, es muy curioso porque el nuevo gobierno, aunque son muy amigos de los polacos, por lo visto quiere hacer de contrapeso a Polonia y Hungría con Eslovaquia. La cosa al final, vamos a ver qué pasa. Dentro de Visegrado, quiere decir. Sí, dentro de Visegrado. Vamos a ver qué pasa con este gobierno, porque los polacos estaban muy contentos, Orbán evidentemente no, pero bueno. De todos modos, el caso esta vez es que se ha hecho lo que suele hacer las organizaciones afines a Soros, ¿no? Sacar de pronto unas grandes revelaciones, un montón de papeles filtrados, documentos, y esta vez se ha hecho lo que ha salido hasta ahora es muy poquito, son solamente las conversaciones con este dirigente de la Open Society, con Andrei Nosko, y lo que se ha comentado en el vídeo, es decir, cómo están manejando, influyendo para los medios de comunicación, para dar una visión distorsionada, sobre todo en este caso de Hungría. Y bueno, es muy importante que se haya hecho esto, porque para mí también es una señal de que Hungría está haciendo bien su trabajo y están sabiendo jugar a las cartas con su rival. Es decir, no se han quedado sentados esperando a que una semana antes de que lleguen las elecciones húngaras de abril aparezcan los Orbán Papers, sino que están contraatacando, ¿no? Lo cual me parece que es lo correcto, es lo que hay que hacer. En otras entrevistas, filtradas, y también de Dali Rohab, que trabaja en Estados Unidos, pero bueno, es origen eslovaco, es puro globalismo absoluto, ¿no? Sakato Institute, Oxford University, todo esto que hablábamos antes, y reconocen lo que hemos hablado y que es normal. Es decir, cuando estos países no están en las órbitas que nos interesan, cuando un país tiene un gobierno que no interesa porque no está en la órbita de influencia nuestra, lo que vamos a hacer va a ser poner en marcha esa maquinaria para desprestigiarlo a nivel internacional, aunque lo haga bien. Porque más aquí reconoce que ellos reconocen que el pueblo húngaro ama o, digamos, aprecia enormemente a Orbán, lo que está haciendo. Pero a pesar de eso, vamos a poner toda la maquinaria para aparentar que no, que pasa que hay una especie de crisis, etc. Es decir, ya están reconociendo que hay una maquinaria detrás para eso. Después, importante también lo de agencias o de su fundación, ¿no? Es decir, hay periodistas que nos contactan para que les demos contactos. Es decir, obviamente ya hay un filtro.
pero que también, por ser honestos, pasa o pasaría en el otro lado. Es decir, periodistas conservadores que van a ponerse en contacto con cintas conservadores para que les den periodistas, obviamente de la cuerda, entre comillas, para poder... Pero claro, no es lo mismo que seas una hormiguita a que seas un gran leviatán y que lleves años haciendo esto, pero diciendo lo contrario. Que yo creo que eso es lo que más criticamos, ¿no? La hipocresía de decir, oiga, usted no me venda que estamos hablando de democracia, de derechos humanos, cuando usted está minando la soberanía de un país aposta porque no está en tu órbita de influencia. Luego, por ejemplo, a nivel económico también, ¿no? Es decir, vamos a atacarle económicamente, vamos a hacer una serie de ratings para intentar devaluar su moneda, en fin, todas estas series de trapicheos, pero que es la política, en fin, es la realpolitik, ¿no? Que se dice que al principio cuesta mucho entenderlo para una persona que quizá no está acostumbrada a estas cosas, porque te das cuenta de que el mundo en que te han dicho que vives es otra cosa completamente diferente, pero una vez empiezas a entender esos tejemanejes, empiezas a entender el big picture, ¿no? la gran imagen. Y luego lo que me ha gustado mucho de esto es que constata esos 5 pilares, ¿no? O sea, los medios de comunicación, las ONGs y esa relación entre ambos para irradiar una serie de mensajes constantemente a la población 24/7. Y ahí lo hemos visto, bueno, no lo hemos visto aquí que no sale, pero si los espectadores se meten a ver esas entrevistas, el tipo lo reconoce. Es decir, ¿no? Oye, nuestra labor es esa, es influir ideológicamente en los periodistas para que den una imagen concreta. Sí, incluso hay un comentario en una ocasión que ellos, becarios de la Open Society, les han pedido a algún medio, oye, por favor, ponme en contacto con un periodista, es un becario de la Open Society. Sí, sí. Es decir, o sea, es una cosa completamente escandalosa. Lo Saben que que así controlan el relato. No, claro, efectivamente. Exacto. Hemos visto, por ejemplo, que ha sido bastante divertido, póngamelo entre comillas si quieren, con motivo del caso Djokovic, cómo en España los medios de comunicación que más han atacado a Djokovic y que más han justificado las orcas caudinas que le han querido poner al tenista serbio para pasar para Australia y en fin, en toda esta historia han apelado a la soberanía de Australia, que es algo que niegan para Polonia y para Hungría. A mí me gustaría que algún día esos medios y esas gentes en el entorno, la verdad es que ha sido bastante generalizado, pero de forma particularmente epicéntrica, ha estado en el entorno del PSOE, ¿verdad? Que me gustaría que esa gente algún día explicara por qué es respetable la soberanía de Australia y por qué no lo es la de Hungría. No te lo van a poder responder de forma lógica, porque no existe lógica ninguna en eso, ¿no? Y luego habría que ver también quién está detrás de ciertos medios de comunicación. Se han hablado de unos cuantos fondos de inversión que tienen intereses en los medios de comunicación y en las farmacéuticas. Y volvemos a lo mismo, follow the money, ¿no? Es decir, no estamos hablando de conspiraciones en libros extraños de magia negra, sino algo que cuesta, porque cuesta irse a todas las fuentes, pero que cuando empiezas a enlazar el puzzle, la imagen es muy clara, ¿no? Y aquí obviamente hay un interés político, pero sobre todo económico. Uno de los flancos más atacados, en este caso, a través de estas informaciones que salen desde Hungría por parte de los medios afectos a Soros, es el que tiene que ver con el control de la justicia por parte del gobierno húngaro y de cómo este habría terminado con la independencia judicial que parece haber provocado uno o varios terremotos en Bruselas. Y también es bastante sorprendente y gracioso, aunque tenga sus ribetes de tragedia, el que esto se haga desde algunos medios, como los medios españoles, que parecen ver verdaderamente la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Aquí tenemos un presidente de gobierno que dijo aquello de que la fiscalía de quién depende y se quedó tan ancho. Aquí tenemos una fiscal general del Estado que es quien es y que, en fin, enumerar sus logros nos llevaría a lo que nos queda de programa. No vamos a perder. Hace así, tranquilos con la reforma laboral. Tranquilos, todo está cerrado. Sí. No todo está atado y bien atado. Y, en fin, una estructura de poder judicial en España que está viciada en su mismo origen e incluso en su concepción puramente abstracta. Es decir, el hecho de que sean nombrado el gobierno de los jueces por parte de los políticos, porque en definitiva es lo que sucede. ¿Cómo han vendido esa narrativa, ese relato de la sumisión del poder judicial por parte del gobierno húngaro? Es que, fíjate, en esto ha habido las últimas revelaciones que he leído de Nosko eran hablando precisamente de eso, de la justicia. Entonces comentaba que casos en los que, por ejemplo, creo que en Rumanía, en Eslovaquia, habían hecho unas reformas judiciales muchísimo más duras que lo que había hecho Orbán, o sea, las medidas eran mucho más fuertes, sí. Y sin embargo lo habían logrado vender de manera, incluso esos mismos políticos que estaban haciendo eso estaban criticando a Orbán desaforadamente, ¿no? Y al final lo que viene a decir es que si el gobierno es de los nuestros, en este caso, bueno, se hablaba de los liberales, de los socialistas, entonces se puede hacer lo que se quiera.
Exacto. Y ese es el baremo, es decir, todo lo que haga Orbán va a estar mal, independientemente de que mejore las condiciones de su población, de que baje la calefacción para que la gente no pase frío, da exactamente igual. Y ese es el tema, es vender un relato, es que no es la realidad, no es servir a la verdad, como supuestamente deberían hacer los medios de comunicación, es servir al relato. Y es lo que cuenta. La clave es entender que no es el qué, es el quién. Si partimos de ahí, ya lo demás es fácil, ¿no? Por ejemplo, periodistas húngaros, cuando estábamos en el tema de la crisis, confinamiento, ¿no? me llamaban, hacíamos una especie de chats así para compartir información, porque justo era cuando la Unión Europea estaba atacando a Orbán, sí. Porque durante un periodo de tiempo muy cortito se había apropiado de ciertos derechos, pero aceptados por el Parlamento, para poder manejar la situación, pero que nada tienen que ver con lo que hizo Pedro Sánchez en España. O sea, nada, absolutamente nada que ver. Entonces, Europa en ese momento estaba obsesionada con Orbán, ¿no? O sea, durante la crisis había que echar a Orbán, que fue cuando se hizo presión para echarle del grupo de parlamentario europeo, pero recordemos que con Sánchez no se dijo nada. Y en todo caso aplausos, ¿no? Incluso a Sánchez se le ha alabado en ciertos ámbitos internacionales, a pesar de ser el país de la OCDE, ¿no? Entonces ahí vemos cómo más reconoce también en esta filtración de papeles de que realmente el que está censurando y está yendo en contra de la libertad y de los derechos fundamentales europeos es Bruselas. Es una constatación muy dura para muchos europeístas, sobre todo los liberales, pero que es un hecho, ¿no? O sea, la corrección política es realmente lo que está imponiendo una censura en nuestros países y en nuestras sociedades. Así es, pero la culpa es de Orbán. Y de la xenofobia. Y de Franco. Exacto. Bueno, podríamos seguir. Y de que no hay carteles en árabe en el centro de Budapest. Eso es gravísimo, vamos. Es intolerable, es intolerable. Bueno, lo tenemos que dejar aquí por hoy. Desgraciadamente, desafortunadamente, yo creo que felizmente, mejor, volveremos sobre este tema. Digo que felizmente porque eso significará que sigue siendo polémico. Y que siga siendo polémico, pues quiere decir que siga siendo. De manera que volveremos a tocar el tema de Orbán, de Hungría, el de Soros, ya no sé si tan felizmente, pero bueno. Habrá noticias. Porque hay muchas Sí, noticias, pues casi diariamente, aunque aquí la población mayormente esté a ciegas. Pero bueno, que sepan ustedes, aunque no lo crean, y sobre todo cuando les digan que esto es una cuestión conspiranoica, que algunas de las peores cosas que tienen que sufrir ustedes, por ejemplo, en sus calles o en las calles de sus ciudades, se las deben a este señorito del que estamos hablando, a Orbán. Y por supuesto, no se olviden nunca a los que nos gobiernan y aprobaron, por ejemplo, 2 estados de alarma ilegales. Y a quienes, estando en la oposición, aplaudieron con las orejas esos 2 estados de alarma. Y a tantas y tantas cosas que les vamos a seguir comentando. Don Javier, muchísimas gracias. Don Álvaro Peñas, en plural, muchísimas gracias. Y a todos ustedes exactamente igual por estar ahí cada noche. Y hasta el programa que viene, Dios mediante.